Buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad nos tocó desarrollar los aportes y limitaciones de la Constitución Ecológica de Perú y Bolivia. El Perú y Bolivia son dos países hermanos que a nivel regional comparten significativamente sus identidades culturales, diversidad geográfica y una historia en común. Son varios los sistemas ecológicos de suma importancia para nuestros pueblos y el mundo, los que compartimos con Bolivia. Entre ellas encontramos la Amazonía, las cordilleras andinas del continente, el lago Titicaca y parte de las mesetas. A su vez, nuestros países albergan identidades poblaciones originarias en común, lenguas originarias, así como especies de flora y fauna de manera diversa. Actualmente ambos países, a pesar de la confraternidad mutua, tienen diferencias en cuanto a sus economías, las mismas que tienen orígenes en constituciones realizadas en distintos siglos, para también en circunstancias diferentes. No obstante, ambos han sido de los países de la región con más crecimiento económico, en términos macroeconómicos en los últimos tiempos. Los modelos económicos inciden de manera directa sobre muchas políticas educativas, sociales, laborales y evidentemente las ecológicas y ambientales no son la excepción. Para desarrollar este tema tenemos que hacer la comparación entre la constitución de ambos países. En la constitución peruana se origina en el año 1993, bajo la dictadura de Alberto Kenya Fujimori, un año antes del 5 de abril de 1992. El Perú sufrió un autogolpe por quien había sido elegido presidente de la República. En junio de dicho año, el presidente convocó un Congreso Constituyente Democrático, el mismo que para 1993 había determinado la redacción, el cual fue ratificado en diciembre de dicho año, entrando en vigencia en 1994. Es importante precisar que el nuevo texto constitucional estuvo marcado además por una incesante propaganda, activismo de gobierno que mantenía el poder concentrado en el Ejecutivo, que además impone un ejercicio autoritario de poder. En la actualidad, esta carta contiene 204 artículos que han sido desarrollados con varias modificaciones. No obstante, la Constitución Política Peruana tiene observaciones hasta el día de hoy. Estas observaciones están basadas en su origen, por lo ya descrito, pero también en sus contenidos. En las palabras de Francisco Fernández Segado, citado por Enrique Ceballos Ballesteros: este es un texto pobre y de escasas innovaciones, cuyos autores se preocuparon principalmente de acomodar las necesidades políticas y uso del poder por su subordinado. En tal sentido, un aspecto sustancial para entender las diferencias que señalaremos a continuación entre los países que nos traen al presente trabajo es que en estos tienen contextos distintos. A continuación vamos a desarrollar la Constitución Política Boliviana. A diferencia de nuestro país, la Constitución boliviana apenas acaba de cumplir una década de creación. El mismo fue promulgado en el año 2009 por el expresidente boliviano Evo Morales Ayma, después de décadas de una visión colonialista u oligárquica. Bolivia, a pesar de muchas complicaciones y una crisis en el año 2003, interpeló a su modelo económico, político, social y encauzó un poder constituyente reformador, buscador un nuevo pacto social y político que incluyera a las amplias mayorías excluidas. La promulgación de la última Constitución boliviana, en palabras de Franco Gamboa, definió nuevas fronteras y alcances importantes para una reforma institucional de las estructuras estatales en Bolivia e identificó diferentes canales de comunicación con la sociedad civil, los pueblos indígenas y partidos políticos. Vamos a ver las diferencias. En la biodiversidad, el Estado plurinacional de Bolivia aprovecha de manera sustentable, garantizan el equilibrio ecológico. Las especies nativas de origen animal o vegetal son patrimonio natural. El Estado establece las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. También existe protección de los recursos genéticos del ecosistema boliviano. Se crea la facultad y deber del Estado la recuperación, protección y repatriación del material biológico de los recursos naturales. Existe también la sanción penal de la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad. En cambio, nuestra Constitución política promueve su conservación. Los recursos naturales en la Constitución boliviana se limita a la composición de los recursos naturales. Tiene carácter estratégico y de interés público. Son propiedad y dominio indivisible e imprescindible del pueblo boliviano.
El Estado es su administrador. El Estado asume el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comunicación de los recursos naturales. El Estado también puede suscribir contratos de asociación para el aprovechamiento de los recursos naturales, asegurando la reinversión de las utilidades. Se garantiza el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. Se precautela el bienestar colectivo. Su explotación está sujeta a consulta previa, libre e informada. Garantiza la participación en la gestión ambiental. Promueve la conservación de los ecosistemas. Acceso equitativo del pueblo a los beneficios. El Estado desarrolla y promueve la investigación para la conservación y manejo de los recursos naturales. La industrialización y comercialización de los recursos naturales son prioridad del Estado. El incumplimiento de la ley da lugar a la reinversión o anulación del derecho a uso y aprovechamiento. En el Perú, los recursos naturales se promueve su uso sostenible, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano de su aprovechamiento. También se permite su utilización y su otorgamiento a particulares. También existe la concesión como derecho real. En la Amazonía, en, en la Constitución boliviana, se considera como espacio estratégico especial protección para el desarrollo del país. Se delimita la región, se prioriza su desarrollo con la administración integral, participativa, compartida y equitativa orientada a mejorar los ingresos para sus habitantes. Se crea un organismo especializado con autoridades indígenas y campesinas para promover las actividades de la región. Se penaliza la tala de siringa y el castaño propios de la Amazonía. En el Perú, la Amazonía se promueve su desarrollo sostenible con una legislación adecuada. Las áreas protegidas en Bolivia constituyen un bien común, forman parte del patrimonio natural y cultural del país. Cuando hayan sobreposición entre territorios indígenas y áreas protegidas, la gestión compartida se realiza con sujeción a las normas de las propias naciones y pueblos indígenas. En el Perú, las áreas naturales protegidas, el Estado se obliga a promover su conservación, mas no las limita. Esto lo determina la ley. Los pueblos originarios. En la Constitución boliviana es un marco de la nación, autogobierno como ejercicio de libre determinación de las naciones y los pueblos, derecho a que su identidad cultural esté en su cédula, derecho a la libre determinación. Sus instituciones deben ser parte de la estructura del Estado, derecho a vivir en un medio ambiente sano y aprovechar sus ecosistemas, a la propiedad intelectual colectiva, derecho a ser consultados. Los pueblos en aislamiento voluntario o peligro de extinción son protegidos y respetados. Derecho a la consolidación legal de sus territorios. En la Constitución peruana, los pueblos originarios tienen reconocimiento de personalidad jurídica, autonomía en su organización, libre disposición de sus tierras en lo económico-administrativo, en lo marco legal. También la propiedad de sus tierras es imprescriptible. El Estado respeta la identidad. En cuanto a tierra y territorio, en la Constitución boliviana, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria de la tierra. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas. Las propiedades deben cumplir una función social o económica social. Se prohíben los latifundios. Ante el incumplimiento de la función de la tierra, estas pasan a dominio y propiedad del pueblo. Las propiedades colectivas se declaran indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades pueden ser también tituladas, reconociendo la complementariedad entre los derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad. También se reconoce la integralidad del territorio indígena, que comprende el derecho de la tierra, su uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales. Tierra y territorio en el Estado peruano el Estado garantiza el derecho a la propiedad sobre la tierra en forma privada y comunal o en cualquier otra forma asociativa. Las tierras abandonadas pasan a dominio del Estado. La propiedad de las tierras de los pueblos indígenas es imprescriptible. El territorio peruano es inalienable e inviolable. Se delimita también el territorio, suelo, subsuelo, el dominio marítimo, 200 millas, espacio aéreo.
Los recursos hídricos en el Estado boliviano. El agua constituye un derecho fundamental para la vida, en el marco de soberanía del pueblo, principios de solidaridad, complementariedad y sustentabilidad. No pueden ser objeto de apropiaciones privadas, en tanto ellos como sus servicios no pueden ser concesionados. Son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral. Son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Los recursos hídricos en el Estado peruano es reconocido como derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Principales aportes de las innovaciones de cada país. En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene jurisdicción agroambiental, es, además del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Bolivia tiene una tribuna agroambiental que se encuentra encargado de resolver temas del ambiente, el agua, forestales y agrarios. Este tribunal se basa en los principios de función social, inmediatez, sustentabilidad, como otros. En la Constitución Política del Perú no existe esto. También en el estado de Bolivia existe coca, y la coca es un elemento común tradicional en la región andina de ambos países. En el caso de Bolivia se encuentra protegido como un patrimonio cultural y como parte de su biodiversidad. También la consulta previa. La consulta previa libre e informada es un derecho de los pueblos indígenas consagrado en la Constitución boliviana, que además de ser reiterativo en dicha Carta Magna, se realiza que estas consultas deben ser realizadas a través de procedimientos apropiados y a través de sus propias instituciones. La tierra y territorio son varios de los aspectos innovadores respecto a la tierra y el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Podemos señalar entre estos los siguientes: las propiedades sobre la tierra deben cumplir una función social o económica social. Las tierras pasan a propiedad y dominio del pueblo. Los pueblos en aislamiento gozan de derecho de territorio. Ya. Continuando con el análisis con respecto a los aportes y deficiencias en cada país, encontramos que en nuestro país encontramos ciertas deficiencias con respecto a los tratados, o sea, las más importantes que podemos sacar, que son los tratados, la consulta previa y los recursos naturales. En el caso de los tratados, en el Perú no se especifica que los tratados internacionales de los derechos humanos tengan rango constitucional. No obstante, por una interpretación a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional, sí se entienden que estos forman parte bueno, forman parte del derecho interno como rango constitucional. No obstante, en el caso boliviano, sí está especificado que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, además que estos en casos sean contrarios o bueno, en caso en el que haya una oposición entre la Constitución y los tratados de derechos humanos, el que se va a aplicar va a ser el que es más favorable a la persona. En otro sentido, tenemos también una deficiencia con respecto a la consulta previa, que no se encuentra reconocida en sí misma en la Constitución Política del Perú. Sin embargo, como sabemos, contamos con una ley que está enmarcado precisamente del convenio 169 de la OIT. Por otra parte, tenemos los recursos naturales como una parte deficiente de nuestro país, puesto que podemos observar que nuestros recursos naturales no se encuentran delimitados en la Constitución y si bien se encuentran definidas en la ley, estas pueden ser modificadas, ¿no? Del mismo modo, algo que nos parece deficiente, además, es que no se le fijen objetivos para los mismos, como sucede en la Constitución boliviana. Es decir, nuestros derechos pueden ser aprovechados, sí, de manera sostenible, pero no necesariamente con fines que permitan un beneficio social o económico a la población. Ello, en el caso de Bolivia, es definido al caracterizarlo, por ejemplo, como una forma estratégica y de interés público.
Continuando con el análisis, ya realizado las comparaciones, las deficiencias y limitaciones de cada país, vamos a desarrollar dos casos en específico, los cuales desarrolla el Tribunal Constitucional de ambos países, y es precisamente sobre un instituto que hemos desarrollado también en el análisis de esta comparación, que es el caso de la consulta previa. En el marco del Perú tenemos el caso de la Ley de los Recursos Hídricos, Ley 29338, el cual es de una acción de inconstitucionalidad de esta ley, precisamente interpelado por más de 8.000 ciudadanos. Los hechos de este caso básicamente son que, bueno, el 28 de marzo del 2009, se promulga la ley 29338, la Ley General del Agua. Esta ley derogó la ley vigente de aquel entonces, de la década de los 60, pero mantiene algunos principios de la ley anterior, como por ejemplo que el agua es una nación, es un patrimonio de la nación y que no puede ser privatizada. El cuestionamiento a la misma en aquel entonces fue que no se consultó a los pueblos indígenas, siendo además que los incentivos de licencias de agua ponen en desventaja a los pueblos indígenas y comunidades, pues estos carecen de capacidad para competir con empresas operadoras, vulnerando de este modo el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. En ese entonces todavía no contábamos con la ley de consulta previa. La sentencia del Tribunal Constitucional en este caso es que declara infundada la demanda, aduciendo que en este caso la ley no afecta, abstractamente considerada, directamente a los pueblos indígenas, sino que en realidad afecta de manera general a la población peruana. En ese sentido, significa bueno, declara infundada la demanda, pero también señala que no afecte directamente a los pueblos indígenas no significa que esta ley en su aplicación no vaya a afectar posteriormente a la población indígena, en cuyo caso sí deben ser consultados. A pesar de esta sentencia, del fallo infundado de esta sentencia, el Tribunal Constitucional incorpora el derecho, al derecho a la consulta previa, señalando, bueno, incorpora los contenidos a este derecho, señalando que estas se desprenden del derecho a la participación reconocido en el artículo 2.17 de la Constitución, en un análisis integral de la misma, además de ser un derecho fundamental derivado del reconocimiento de un tratado con rango constitucional. Asimismo, desarrolla el contenido de la consulta previa, es decir, que este es un derecho colectivo ante medidas que le afecten directamente, así como la realización de manera previa bajo ciertos principios y que constituyen un derecho que debe suplirse en cuanto a los acuerdos arribados. En general, la sentencia del Tribunal Constitucional marcó precedentes en este caso y además sistematiza la obligación de la consulta previa en el país precisamente por ya antecedentes con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, el mismo que no se encontraba en ese momento en una ley específica y que además, como lo referimos en los análisis anteriores que mi compañera expuso, no se encuentran en la Constitución, por lo que se desprende de las obligaciones internacionales a las que nuestro Estado se encuentra sujeto. Por otra parte, tenemos el caso de la consulta previa, que es un caso boliviano, el caso Tifnis versus el Estado Plurinacional de Bolivia. Como bien sabemos, en este caso el Estado boliviano tiene bien desarrollado la parte ambiental ecológica, el tema de los pueblos indígenas en su constitución. No obstante, eso no ha sido vice para que se tengan problemas en este país. En ese sentido, este caso justamente representa un aspecto de pues es una acción de inconstitucional sobre dos leyes, que son la Ley 180 y la Ley 222. Estas leyes, los hechos precisamente de estas leyes son que la primera, es decir, la ley 208, 180, perdón, se promulga como la Ley de Protección al Territorio Indígena del Parque Nacional Isidoro Secur de Tifnis, que declara intangibilidad este territorio del Tifnis, prohibiendo de este modo que la carretera vial Villa Tsunari de San Ignacio de Mojos ni ninguna otra atravesaran este pueblo. Ello a raíz de presiones sociales y protestas masivas de aquel entonces, es decir, en el año 2011. Posteriormente, en el año 2012, ya habiéndose calmado las aguas, digamos, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la Ley 222,
la ley de consulta a los pueblos indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Secure de Tifnis, contradiciendo la anterior ley a fin de impulsar un proceso de consulta previa libre e informada a los pueblos Tifnis para recién definir si debe ser intangible o no, evidenciándose una contradicción entre ambas normas y perjudicando de este modo a los pueblos del Tifnis. La sentencia del Tribunal Plurinacional de Bolivia de aquel entonces, que ya estaba sujeto a la nueva constitución del año 2009 de Bolivia, señala, bueno, que el intérprete de la Constitución boliviana, bueno, falla declarando improcedente la acción de inconstitucionalidad de la ley 180 y declara constitucional la ley 222 que convoca la consulta previa pese a haberse ya aprobado el proyecto. En este caso se desarrolla lo que es el derecho a la consulta previa en el marco del derecho internacional, pero también en lo que concierne a la Constitución Plurinacional de Bolivia. Al respecto, la sentencia nos manifiesta que dentro del Estado plurinacional rige un valor especial en el nuevo marco jurídico constitucional y que el mismo, para ser materializado, debe ser implementado bajo un régimen de igualdad en el relacionamiento entre el Estado y las naciones y los pueblos indígenas. Esto es que la relación entre los agentes debe ser de manera horizontal, garantizando a las naciones y a los pueblos indígenas la libre determinación. Y tomando en cuenta que la Constitución Política señala esto en su artículo número 2, el reconocimiento de sus instituciones propias y la consolidación de sus entidades territoriales. Es este el sistema que refleja la Constitución boliviana, es decir, un sistema concentrado, pero también plural. En este caso, bueno, finalmente, sobre este caso, es necesario referir que este caso no culminó ahí, pues después de la realización de la consulta previa, en un proyecto que ya había comenzado, la consulta previa fue cuestionado y observado por presuntas irregularidades, la misma que fue remitida al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, la misma que emitió un informe. Además, el presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la petición de 64 comunidades que denuncian al Estado Plurinacional de Bolivia. Las conclusiones con respecto a todo este análisis comparativo de deficiencias y no de cada constitución, de la protección que se le otorga al medio ambiente y a la ecología, podemos señalar algunas consideraciones, puesto que también incide el origen de estos. Desde el origen de ambas constituciones se ve una diferencia sustancial. En el caso boliviano hubo mucha preocupación sobre la necesidad de proteger los recursos naturales, el medio ambiente, así como la ecología. La ecología y sobre todo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, lo que se traduce en una amplia protección a los pueblos originarios, partiendo como una constitución de diferentes naciones y realizada por los mismos. Por otro lado, en el caso peruano, la constitución se realiza prácticamente alejada de los pueblos, manteniendo una priorización hacia otros capítulos, como los económicos y políticos, dejando los lineamientos y el desarrollo del contenido de los derechos ambientales y ecológicos a la legislación. Entre los institutos comunes que ya señaló mi compañera se encuentran las constituciones. Bueno, en nuestras constituciones tenemos a la Amazonía, los recursos naturales, las áreas protegidas, la biodiversidad, el medio ambiente, los pueblos indígenas y los recursos hídricos, entre otros. No obstante, de la revisión del contenido de las mismas, vemos que nuestra Constitución tiene marcos generales, pero reducidos. Esto es, no delimita el contenido de las mismas, no señala objetivos para las mismas, siendo una constante en varios elementos el único papel de promotor. Por su parte, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia define y clasifica sus institutos, les da un marco de objetivos, que en varios casos es el de ser de carácter estratégico y de interés público, así como fija lineamientos para el uso y protección de los recursos naturales. Además, en varios de los institutos referidos, el Estado se configura no solo como promotor, sino también como garante y protector. Esto es sobre la biodiversidad, los recursos naturales y las áreas protegidas, entre otros, estableciendo prohibiciones y penalidades sobre la extracción de recursos específicos, tales como el castaño y la siringa, como referimos anteriormente. Además, penaliza sobre la extracción de estos recursos e igualmente reivindica el uso de una planta ancestral como la coca. En tanto que el Perú se limita a ser garante únicamente de la propiedad comunal e individual sobre la tierra y los recursos hídricos.
Sobre las innovaciones hemos podido identificar que en el caso peruano, la presente Constitución no reconoce disposiciones precisamente innovadoras, más bien tiene deficiencias y limitaciones. Ello muy a pesar del comentado artículo 123 de la Constitución Política anterior de 1979, que establece la llamativa noción de la democratización de la naturaleza, la misma que no señala la actual Constitución. En tal sentido, los artículos que competen a la materia ambiental y la ecología tienen vacíos sustanciales, adoleciendo de una protección a la naturaleza y a los pueblos socialmente enraizados a la misma, como los pueblos indígenas. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Bolivia trae avances, de los cuales, como principales, podemos señalar los siguientes: una jurisdicción especial en casos de materia ambiental, bajo el principio de inmediatez, del cual se encuentra encargado el Tribunal Agroambiental. Además, se reconoce como propietario de los recursos naturales al pueblo boliviano. El Estado reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como protege a través de la demarcación y delimitación territorial legal a los pueblos en aislamiento voluntario, que se le otorga la funcionalidad a la tierra y se limita su extensión en un mínimo y un máximo. En cuanto a las deficiencias, encontramos que la Constitución Política peruana tiene más deficiencias, siendo estas en cuanto a la consulta previa, la relación con los tratados de derechos humanos y los vacíos existentes en general. En consecuencia, si bien podemos concluir que a nivel constitucional el mejor sistema de protección es el de Bolivia, no significa que los problemas ambientales no existan o se respeten contundentemente las disposiciones constitucionales de la misma. Como hemos podido señalar en los casos, persisten las políticas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas que inciden en el medio ambiente y la ecología, a pesar de la distinta escala proteccionista. En el Perú, si bien la Constitución tiene los vacíos señalados, el desarrollo normativo legal es amplio y la jurisprudencia constitucional tiene desarrollado algunos parámetros que ayudan a contener aún los embates contra el medio ambiente y la ecología. Esto principalmente en el marco internacional al que se encuentra adherido nuestro país. Finalmente, es necesario precisar que la visión antropocéntrica persiste aún en el desarrollo jurisprudencial, lo que es necesario ser transformado a una visión que estime a la naturaleza como sujeto de derecho, que si bien se ha ido construyendo con la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, esos aún faltan ser consolidados a nivel constitucional, legal y doctrinal. Eso es todo. Muchas gracias.